Oyentes de Belén Estéreo, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo como de costumbre. La reflexión de hoy la he titulado La tentación. Quiero que usted me acompañe en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Amén. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre Celestial, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma, refrigerio a nuestro espíritu. Por tu palabra, mi Dios, fueron hechos los cielos y la tierra. Señor, ayúdanos a entender por tu palabra la salida a la tentación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados oyentes que escuchan a través de la emisora, por la internet o por cualquier medio, para hablar de la tentación, es necesario aprender de nuestro ejemplo de vida, de nuestro Señor Jesucristo, el que nos mandó y el que dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Tenemos este consejo de nuestro Señor Jesucristo, que con toda autoridad nos mandó a orar y a velar, porque nuestro Señor Jesucristo en todo momento oraba, en todo momento se apartaba a hacer vigilias, en todo momento andaba en comunión con el Padre. Y Él dijo: para que no entréis en tentación. Y dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a ayudarnos si nosotros invocamos, si nosotros acudimos a Él. Pero la carne es débil, es verdad, la carne es débil. Pero si el espíritu está dispuesto, con el Espíritu Santo podemos vencer los deseos de la carne, la tentación que llegue en cada momento, aunque la carne esté débil. Y vamos a mirar la tentación de Jesús, porque ahí vamos a aprender cómo nuestro Señor Jesucristo se defendió en medio de la tentación. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, Evangelio según San Lucas capítulo 4 del verso 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Podemos observar que mi Señor Jesucristo ayunó 40 días, y en esos 40 días era tentado por el diablo. Y cuando terminó los 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Miremos la reacción de nuestro Señor Jesucristo a los dardos, al ataque que Satanás estaba lanzando contra él. Verso 4. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando cómo defendernos de las tentaciones. ¿Y cuál fue el método que el Señor usó? Primero, fortaleciendo su espíritu en oración, en ayunos, fortaleciendo su espíritu en oración, en vigilias. Y después de estos ayunos, el enemigo vino a tentarle.
Y Jesús se defiende con la palabra de Dios, porque debemos escudriñar la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque para cada momento Dios nos ha enviado una palabra para contrarrestar los ataques del diablo. Y dice el verso 5: y lo llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire, el diablo ahora le está mostrando al Señor la gloria del mundo, el dinero, le está mostrando las riquezas, pero ¿a condición de qué? De que el Señor se postrara a adorarlo a Él. Satanás quiere que tú lo adores, hermano, amigo que me escuchas, pero es necesario adorar solo a Dios. Mire cómo responde nuestro Señor Jesucristo en el verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo le está citando la palabra del Señor, que dice la Biblia: adorarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Adorarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Adorarás solo a Dios y solo a Dios servirás. Nuestro Señor Jesucristo se defendió con la palabra. Mira, en el momento del desierto, en el momento de la dificultad, en el momento de la escasez, recordemos dónde estaba Jesucristo. Estaba en el desierto, y en el desierto hay escasez de todo. Y en ese momento que estás pasando de escasez, Satanás va a tentarte con dinero, va a ofrecerte un trabajo que desagrades a Dios, va a ofrecerte recursos para que desagrades a Dios. Pero sigue confiando en el Señor. No te regreses del camino. No adores a Satanás. No te regreses del camino. Si estás pasando dificultad, Jesús tenía hambre en ese momento, y Jesús confió en el Padre Celestial. Y les hago una pregunta: ¿quedó nuestro Señor Jesucristo avergonzado? Porque Dios es fiel. Y si nosotros esperamos en Dios sus promesas, las veremos. No nos dejemos llevar de los dardos que manda Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice la Biblia en el verso 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Aquí Satanás le cita la Biblia. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y miren esto: cuando el diablo hubo acabado la tentación, el Señor siempre se defendió con la palabra. Dice la Biblia que se apartó de él por un tiempo. Por eso es necesario que nosotros tengamos claro esto, que la lucha es mientras nosotros estemos aquí en esta tierra. Siempre vamos a tener luchas. En cualquier momento vamos a ser tentados. No es una sola tentación. Se apartó por un tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que vivió en santidad, que vivió humillado delante del Señor, pero en Él no se halló pecado. Entonces nosotros tenemos el mayor ejemplo a seguir, que es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Debemos enfrentar las tentaciones en oración, en ayunos, velando, estar pendientes, escudriñando la palabra. Primera de Corintios 10:13 nos enseña el apóstol Pablo: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Su palabra es verdad, hermanos. No nos vayamos a engañar nosotros mismos, no nos dejemos engañar del diablo. Toda tentación tiene una salida, porque el Señor envía la palabra. La palabra es el que confronta, el que derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento a Cristo. Es la palabra de Dios. Y para salir de la tentación debemos escudriñar la palabra, para que cuando llegue la tentación podamos contrarrestar la palabra. Si usted, Satanás, le coloca una cerveza, le coloca tómatela y toma, que Jesús tomó vino, o le coloca una botella de vino para que usted se la tome y se emborrache, usted también puede decir con la palabra de Dios. En Gálatas dice que los que practican borracheras no entrarán al reino de Dios. Aleluya. La palabra nos da la salida. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo y dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Una de las cosas de la raíz más peligrosa es el amor al dinero. Muchas personas se han desviado del camino por ir tras de las riquezas, por querer hacer dinero a como dé lugar. Pero si esperamos en Dios, seremos bendecidos verdaderamente. Nuestro hermano Santiago, el apóstol Santiago, nos escribe también, Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Somos bienaventurados cuando soportamos esa tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mientras estemos en vida, debemos soportar la tentación. No importa la tentación que venga, nosotros creamos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, porque son reales, y seremos bienaventurados, sea verdaderamente felices. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. El apóstol Pedro nos escribe en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe librarnos. El Señor sabe librarnos de las tentaciones, así que debemos acudir a Él, clamar a Él en el momento de la tentación. Y por eso dice la Escritura en Santiago, capítulo 4, verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto fue lo que vimos en la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la tentación. El Señor resistió al diablo sometiéndose a Dios. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto. Obedeció la voz del Espíritu para ir a ayunar. Y el diablo le tentó, pero el Señor se sometió a Dios. Resistió al diablo y el diablo huyó de él. Así que, hermanos míos, sometámonos a Dios. Guardemos la palabra del Señor como está escrita. No nos vengamos con justificaciones. Al pan, pan, al vino, vino. Lo que la Biblia dice es bueno, y lo que la Biblia dice que es malo, es malo. Sometámonos a Dios. Dejemos nuestra propia opinión a un lado. Sometámonos a nuestro Señor Jesucristo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Es lo que debemos hacer para poder salir de las tentaciones. No se nos olvide la primera cita que leímos, Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bendita la gloria de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor amado,
que nos ayudes a salir de cualquier tentación, cualquier artimaña que Satanás esté trazando en contra de nuestras vidas. Ayúdanos a velar y a orar en todo tiempo. Señor amado, tu palabra no miente. Ayúdanos a escudriñarla. Ayúdanos a buscar tu palabra como se busca el oro y como se busca la plata. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir una vida de ayunos, de oración. Ayúdanos, mi Rey amado. No nos dejes en tentación, como lo dice tu palabra. Cuando oremos, Padre, no nos metas en tentación. Señor, ayúdanos, líbranos de la tentación, líbranos de los dardos de fuego del maligno. Señor, no permitas que el enemigo nos engañe en ningún momento. Ayúdanos a vivir parados en la brecha. Ayúdanos, Señor amado, a vivir confiados plenamente en tu palabra. No importa la tentación, no importa si estamos en el desierto, no importa si hay escasez, sigamos confiando, sigamos confiando. Si hay escasez, vendrán tentaciones, vendrán angustias, vendrá hambre, si es escaso. Pero el apóstol Pablo pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea vivir con hambre, sé vivir saciado, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. No importa lo que haya sobrevenido sobre nuestras vidas, confiemos en la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Velad en todo tiempo para que no entréis en tentación.